buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de ayer el Jurado Nacional de Elecciones finalmente proclamó a Pedro Castillo como presidente electo. Lo hizo en medio de una serie de cuestionamientos, en medio de una de las elecciones más accidentadas de nuestra historia republicana, y lo hizo cuando algunos incluso creían que era muy complicado que se proclamara el presidente antes del 28 de julio, por la serie de cuestionamientos legales que surgieron en el cómputo de votos final y sobre todo por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de negarse a contrastar las actas que fueron cuestionadas con los padrones electorales. Eso no se hizo. Y como no se hizo eso, la pregunta que surge es: ¿la proclamación del presidente Pedro Castillo o del presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Pedro Castillo, significará un momento diferente de paz, de calma, de tranquilidad en el país, o será parte de este proceso de polarización, de enfrentamiento entre los peruanos que viene devorando las instituciones republicanas hace varios años, décadas por decirlo menos, y que está destruyendo nuestra economía, las bases? Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a dos políticos de larga trayectoria en el Perú, al señor Víctor Andrés García Belaúnde, congresista, líder de Acción Popular, al señor Juan Cheput, exministro, excongresista, a quienes le decimos gracias por aceptar esta invitación y buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Andrés, y buenas tardes, Juan. Igual, Vitocha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es: ¿la proclamación del señor Castillo trae paz o puede significar la continuidad de esta polarización, de este enfrentamiento? No sé quién de ustedes quiere empezar. Vitocho, creo. Bueno, quizás porque peino más canas. No, por tu experiencia, querido amigo. A ver, yo creo que es una pregunta fundamental. Yo creo que dependerá un poco de Castillo, ¿no? Yo creo que el país ya está bastante polarizado. Hay un 65% que cree que ha habido fraude o irregularidades. Yo personalmente creo que, habiendo habido un empate técnico, evidentemente la balanza se ha inclinado a favor de Castillo debido un poco a las irregularidades que han habido en algunas mesas, irregularidades que han sido muy obvias, pero que no se ha querido hurgar, no se ha querido rascar, no se ha querido profundizar, por diferentes motivos. Ahora, es cierto que el sistema electoral peruano, con esta pandemia, digamos, había una pandemia electoral, ¿no? Y así como se ha demostrado, la pandemia demostró que la salud del país era muy precaria, algo que muchos ya sabíamos, pero que, en fin, no se había podido comprobar así masivamente. Igual, en el caso electoral pasó una cosa parecida. La pandemia ha demostrado que el sistema electoral peruano también está colapsado. Es un sistema obsoleto, rústico, primario, donde eliminas el voto y no queda cómo verificar nada, y solamente queda el acta. Y el acta inclusive ya se están haciendo irregularidades en el acta, y bueno, y el jurado se ha demostrado ya que no le interesa revisar las actas a profundidad, verificar a profundidad las actas y la autenticidad de cada una de ellas y de los firmantes y de los que la han hecho, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha demostrado que el sistema electoral peruano, que se instaló tal como lo conocemos ahora, el año 62, después de las fraudes del 62, de 1962, y que condujo a un golpe de Estado, a una junta militar de gobierno y luego elecciones en el año 63. Bueno, a raíz de eso, la junta militar de gobierno sacó una serie de positivos reformando el sistema electoral, reforma que ha durado en general, en lo principal, reforma que ha durado hasta el día de hoy. Y hoy se ha demostrado que no ha funcionado. O sea, claro, han pasado 60 y tantos años y evidentemente el país ha crecido, se ha modernizado, el mundo se ha modernizado, pero las elecciones o el sistema electoral no se ha modernizado. Y aún más, todo esto añadido
algo que hizo la Constitución del 93, que es en una sola cabeza en el sistema electoral poner 3. Y claro, y si la Constitución del año 93 en vez de una cabeza puso 3, qué raro, ¿no? ¿Por qué sería? ¿Para mejorar el sistema electoral a un gobierno del 93 del Fujimori que quería quedarse en el poder mucho tiempo y que quería la reelección y que aceptaron y colocaron la reelección en ese momento, que tenía además en el Perú unos malos antecedentes? Bueno, si tú divides el sistema electoral de una cabeza en 3 cabezas, es porque quieres manipularlo, manejarlo mejor, no es para mejorarlo necesariamente. Y así lo dijimos en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay 3 sistemas, por ejemplo, hay 3 cabezas en un sistema, que es la RENIEC, que no se entiende con la OMPE y con el Jurado Nacional al final. O sea, los 3 sistemas, los 3 instituciones de un solo sistema no se comunican, no se entienden. Y la OMPE hace lo que quiere, la RENIEC también y el Jurado también. Y las consecuencias de eso hoy lo estamos viendo. De acuerdo señor García Belaúnde. Juan Cheput, el tema de si esto es un nuevo momento del enfrentamiento, un momento diferente, Víctor Andrés García Belaúnde ha señalado, dependerá de Castillo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En gran parte, porque mira, hasta ahora él está planteando algunas reafirmaciones, como por ejemplo el hecho de la Asamblea Constituyente. Luego de una reunión con Vladimir Cerrón, ha ratificado que van con todo a la Asamblea Constituyente. Y luego el incumplimiento de algunas promesas como la de la convocatoria a diversas personalidades multipartidarias, y sin embargo cuando vemos listas de los eventuales ministeriables, veo 2 características. Todos tienen un sesgo de izquierda y todos son mediocres, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Son exfuncionarios públicos de segundo y tercer nivel de otros gobiernos, o personas que cuando han sido ministros han tenido un paso absolutamente anodino o han sido responsables de lo que nos está pasando hoy en materia económica, como por ejemplo cuando mencionan al señor Gallardo en inversión en transportes y comunicaciones, o al señor Segura en economía y finanzas. O sea, es una mezcla de personajes ligados al humanismo o al toledismo, lo que estarían conformando el gabinete para nada multipartidario que plantea el señor Castillo. Entonces, eso desde mi punto de vista va a agravar la situación, porque hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Un Congreso novato, que realmente cuando uno ve la forma como están negociando la mesa directiva, se da cuenta... Ese es un tema que quiero plantearle, es un tema propio, el tema de la mesa directiva. Pero simplemente lo coloco como línea, nada más. Tienes el Congreso novato y por otro lado tienes a una ausencia de liderazgo en la oposición total. Keiko Fujimori ayer ha dado un manotazo de abogada queriendo erigirse como la lideresa de la oposición. Ya no es lideresa de la oposición, nunca lo ha sido. Que quede bien claro. Este es otro momento. A ver, pero digamos, el tema de Castillo, ¿no? El tema de Castillo que es en este momento, que va a definir todo lo que define todo lo demás. Si el señor Castillo, ayer en su mensaje, Pedro Castillo no habló de la constituyente, tampoco habló de los grupos de poder, habló de la corrupción en general, no habló de grupos de poder. Era un discurso orientado hacia su base electoral, pero que ya no tenía los componentes que él había venido sosteniendo, y es su primer mensaje, su primer balconazo como presidente electo. Señor García Belaúnde, ¿usted cree que el tema de la constituyente es fundamental para definir el nuevo momento? Si el señor Castillo descarta esto, quizá el Perú podría recuperar algo más de calma, ¿cree usted? Bueno, yo creo que el tema de la constituyente se ha vuelto un tema fundamental para la izquierda hace mucho tiempo. No es cosa de ahora. Yo creo que las campañas, los partidos de izquierda planteaban todos ellos, ¿no? Todos ellos planteaban lo mismo. Entonces yo no creo que puedan renunciar fácilmente a esta idea. Ahora, por otro lado, el tema de la derecha es nada con la Constitución, o sea, no hay que tocarla. Yo creo que lo que no nos hemos dado cuenta
es que las constituciones surgidas de a la sombra de las dictaduras duran lo que dura una dictadura. En el caso de la actual constitución nuestra, ha durado mucho más, increíblemente duró mucho más, porque la constitución de Leguía, que no era mala, duró lo que Leguía duró, y duró 13 o 14 años y nada más. La constitución que se hizo más o menos, o sea, las constituciones se hacen cuando llegas al gobierno, generalmente para instalar tu gobierno y dejar tus reformas. En el caso de la constitución del 93 fue así. En el caso de la constitución del año 78 no fue así, fue para salir de una crisis. Para salir de una crisis. Y entonces tenía más elementos populares y de consenso, y porque el gobierno militar finalmente no intervino directamente en la constituyente del 79, salvo que inclusive los dejó actuar con bastante libertad. Y entonces, yo creo que lo importante fue allí cierto consenso que hubo, como también lo hubo en otras constituciones. En el año 1860, que es la constitución que más duró en el Perú, fue al final el gobierno de Castilla. Y esa constituyente del año 60, 1860, quitó la reelección, y Castilla no pudo reelegirse por 2 o 3 votos dentro de la constituyente. No pudo reelegirse. Y el que presidía la constituyente era Manuel de Merino. Señor García Belaúnde, ¿qué nos está diciendo? ¿Que es posible, digamos, embarcarnos en un camino constituyente, construir? No, yo creo que hay que buscar una salida. Yo creo que hay que buscar una salida. Y yo creo que la salida puede ser nombrar una comisión que estudie bien la Constitución del año 78 y volver a ella con una Constitución reformada, y quizás esa ponerla a un referéndum. Esa creo que sería una salida. ¿Por qué? Porque el sello de la tal Constitución, que ha durado 28 años y que es la segunda que más ha durado en el Perú, es una Constitución bastante buena, tiene algunos quizás ausencias o falencias, a una reacción mala, por ejemplo, la reacción en cuanto al voto de confianza, que no ha sido clara, etcétera. Pero el problema es el origen. El problema es que es una constitución para todo fujimorista o fujimontesianista. Entonces, ese San Benito nadie se lo va a quitar. El tiempo aparentemente no se lo ha quitado, han pasado 28 años. Entonces, pues fue perfecto. Si no llegamos a un acuerdo, por lo menos busquemos una solución, y quizás la solución sea una reforma constitucional en base a la del 78. Bueno, pero digamos, señor Cheput, el tema es, aquí sí, yo sí particularmente pienso que es un parteaguas, es decir, cualquier reforma parcial o total de la Constitución actual tiene que hacerse dentro de los marcos constitucionales, descartando una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente es la disolución de todos los contrapesos, de todas las instituciones, de todos los sistemas de propiedad, de todo lo construido en una sociedad hasta ese momento. Se disuelve todo se vuelve líquido y se entrega un poder de un grupo de asambleístas. Esa es la idea de constituyente. Por eso es parte de la identidad de los bolcheviques desde 1905. La idea de la constituyente no es es una idea jacobina de la Revolución Francesa, pero luego se volvió la bandera de los bolcheviques, desde 1905, desde Lenin, desde ese famoso libro, Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Rusa. ¿Es posible construir, señor Cheput, paz social manteniendo las banderas de la constituyente, cree usted? No, la verdad es que yo lo veo muy difícil, como también veo difícil de que pueda dejar de lado la idea inicial de convocar a una asamblea constituyente. No lo habrá mencionado en el primer balconazo, pero lo ha dicho en entrevistas, y tan solo hace 4 días, luego de la reunión con Vladimir Cerrón, se ratificó en eso, a tal punto que jugó en pared con su promotor, con el señor Cerrón, en el sentido de que esa era parte del plan indesligable de Perú Libre. Ahora, la verdad es que yo creo, al igual que Víctor Andrés, en que el camino debe ser el Parlamento, pero me pregunto, ¿quiénes son los constitucionalistas de este Congreso? Mencióname uno. Si uno piensa en el Congreso pasado, escuchaba los nombres de Vitocho, de Javier Velázquez Quequén, ¿no? Había una serie de personas con conocimiento constitucional.
y la Comisión de Constitución era un fuero en el cual uno podía debatir alturadamente. En congresos pasados también ha habido notables constitucionalistas que podían llevar el portaestandarte de la reforma constitucional. Yo recuerdo haberle pedido al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que los debates cuando fueran de reforma constitucional que sean específicos, pues sus características son completamente distintas a los debates de coyuntura, y no me hizo caso. Metí el tema como si fuera un tema banal y se discutía con 3 minutos, como si los temas de reforma constitucional se puedan discutir en 3 minutos. Entonces, el camino del Congreso, siendo válido, tendría que ser con una fórmula como la que hizo Paniagua, de convocar un grupo de notables que se encarguen de la reforma y luego estas pasen, fueron parlamentarios. Pero, como te digo, dudo mucho que ese sea el sentir del presidente Castillo, del presidente electo. Yo creo que él va a ir por el camino de la Asamblea Constituyente sí o sí, porque hay otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, mucho vemos el espejo chileno, y eso está interiorizado en gran parte de la clase política y también en ciertos poderes fácticos. Hay medios de comunicación que defienden la idea de una Asamblea Constituyente, y el principal peligro de eso es que eso definitivamente significaría la anulación del actual Parlamento. Yo no tengo duda que el tema del conflicto va a continuar. Ahora, Pedro Castillo disolvería este Congreso contra su voluntad, porque este Congreso es absolutamente dúctil, fiel a su... Es un Congreso a la medida de lo que él quiere, va a ser absolutamente manipulable. ¿De dónde saca usted esas conclusiones, señor Cheput? Yo, digamos, ¿de dónde saca usted esa conclusión de que este Congreso va a ser, todavía este Congreso no se ha expresado? Hay la posibilidad, precisamente ese es el tema que también quiero plantearle. Bueno, te lo digo en una palabra, ¿no? Es un Congreso que está permitiendo que tenga la presidencia del primer poder del Estado, Perú Libre. Y en eso pero eso no está, pero eso, digamos, son parte de los rumores que hay. No, los rumores no. Yo he escuchado a voceros. A voceros de diversas, al señor José Luna, al señor Eduardo Salguana, a un señor de Puno de Acción Popular, decir que no hay ningún problema en que la presidencia del Congreso recaiga en Perú Libre, lo cual desde mi punto de vista sería una torpeza. No, no sería una torpeza, eso sí sería ponerse de espaldas a los valores republicanos. Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿usted cree que las fuerzas democráticas que están en el Congreso, y las voy a mencionar, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, puedan entregarle la presidencia del Congreso a Perú Libre, que propone una asamblea constituyente y un camino de colectivización en el país? ¿Cree eso posible? A ver, bueno, en el mundo de lo posible, todo es posible. No, yo creo, en el caso de mi bancada, en el caso de Acción Popular, yo creo que no deberíamos aceptar que presida el Congreso un miembro de Perú Libre por varios motivos. En primer lugar, porque el propio programa de Perú Libre acusa a Belaúnde de genocida. Eso es inaceptable. En segundo lugar, porque Perú Libre tiene ya el poder, que es muy grande en el Perú, el poder ejecutivo. Es muy pesado, es muy importante. No guarda, su poder no guarda relación con los otros poderes del Estado. Él es mucho más poderoso, el poder ejecutivo, que otros poderes del Estado. En tercer lugar, porque está borrachito de poder. Y un borracho de poder es como un mono con metralleta. Es fatal. Y en cuarto lugar, porque se van a dedicar más que a la Asamblea Constituyente, que evidentemente lo van a querer hacer, a defenderse. Es un partido que tiene acusaciones por algunos fiscales de Junín de ser una organización criminal. Entonces van a estar defendiendo a su gente, defendiendo a su jefe, a Cerrón, defendiéndose de ellos mismos. Entonces van a usar el poder para defenderse de las acusaciones graves que tienen. Entonces, por todos esos motivos, me parece que no deberían de ninguna manera presidir nada. Pero una pregunta. ¿Las fuerzas políticas que he mencionado tendrán la madurez de entender el momento político? Finalmente está en juego la libertad, señor García Belaúnde, ¿no? Es decir, finalmente está en juego la libertad. Y el último reducto institucional de continuar luchando por preservar las libertades
es el Congreso. ¿Tendrán la madurez o veremos la actuación de estas fuerzas políticas, tal como ha sucedido con este Congreso, ¿no? Con este Congreso que se va, que ha dejado el país prácticamente a merced de una corriente comunista, una de las más ortodoxas del planeta? Bueno, yo creo que, en fin, yo creo que tienen que pensarlo bien. Yo creo que con AP, avancemos, restauración o renovación, allí entre los cuatro y alguien más tienen 50 y tantos votos y el Fujimorismo va a votar por ellos antes que por Perú Libre. Entonces cuenta con el Fujimorismo, con los votos sin necesidad de llamarlos, sin necesidad de convocarlos. Y por tanto pueden presidir la mesa sin ningún problema. Y además el Perú necesita un contrapeso. El Congreso tiene que ser un contrapeso ante un gobierno que no se sabe por dónde va a disparar. Entonces yo creo que es cuestión de que piensen un poco y se den cuenta de que esa es la solución. Señor Cheput, sus Yo no reflexiones. soy, yo no soy nada optimista respecto al comportamiento del Congreso. Y aún más acabo de hacer una suma a mano alzada con Somos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre, Podemos y el Partido Morado tienen 61 votos. O sea, le falta una ñisca. Y son los voceros que ya han hablado. Y ayer he escuchado yo al señor Eduardo Salguana decir que en aras de la gobernabilidad no tendrían ningún problema en apoyar a Perú Libre. Y también he escuchado al señor, que no recuerdo su nombre, de Puno, pero sí sé que es de Puno, de Acción Popular, que ha dicho que eh, si él vota por la derecha, pues simplemente en su tierra no lo recibirían. Entonces, yo no soy optimista respecto a la decisión que vaya a tomar el Congreso y a la forma como se entregue al nuevo gobierno. Aún más, Perú Libre está yendo más allá. Ya se lee en los medios que está pidiendo la Comisión de Constitución, de Economía y de Presupuesto. Esas dos últimas es un estándar en un gobierno, pero Constitución que se le entregue. Y por otro lado, vuelvo a hablar en voz alta, seamos realistas. Dime quién es el personaje estelar de este Congreso que esté encabezando la oposición. Dime uno. No, no hay todavía, es que no, todavía no se han instalado, ¿no? No, no se han instalado, no hay. Ni un están preocupados de canonjías, que quiero ser presidente del Congreso, que esto, que el otro. O sea, no se están dando cuenta de la dimensión del problema. Han permanecido al margen del debate. O sea, creer que el último bastión de la resistencia contra el embate comunista o izquierdista va a ser el Congreso es estar equivocados. La batalla va a estar fuera del Congreso una vez más, por medio de políticos realmente de fuste, de organizaciones de la sociedad civil, de algunos medios de comunicación, periodistas como tú, pero no en el Congreso. De ninguna manera. No vayamos por ese camino porque sería No hay que, lo encauzar mal el correcto, objetivo. O sea, y en luego la defensa de la libertad hay que usar todos los caminos y los caminos institucionales son fundamentales. O este sea, lo Congreso va a ideal, cambiar su posición, Víctor lo- Andrés, solo, discúlpame por favor, este Congreso solo cambiará su posición si encuentra desde la calle o desde su exterior el empuje necesario, pero no desde dentro. Algo similar a lo que pasó en el año 2000, que la calle y las circunstancias lo obligaron a cambiar. Ellos creen que el mundo ya voltearon la página, que Perú Libre, el presidente electo va a tener un sendero moderado. No se dan cuenta que esta es la antesala del desastre, que si uno lo compara con el camino venezolano son como dos gotas de agua. Entonces, Ahora, ya que se está planteando el tema de la oposición, quiero plantearles ese asunto como tema final, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha producido este proceso electoral es una movilización ciudadana pacífica, cívica, respetuosa de la Constitución, de las leyes, una movilización que ha congregado hasta 500.000 de personas en algunas ocasiones que exigían transparencia electoral, respeto al voto, y en la que estaban abuelos, padres, hijos. Uno podría decir, resumiendo, que las clases medias que surgieron en las últimas décadas se han movilizado en Lima, ¿no? Es una novedad política, eso no ha pasado en América Latina. Entonces, en este contexto, ya que hemos hablado del Congreso, también nuestro amigo Cheput ha mencionado el tema de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. ¿Cuál es la radiografía de la oposición y cómo debería ser la oposición para
mantener las libertades, la defensa de la constitucionalidad. Doctor García Belaúnde. A ver, Cheput. Yo empiezo, Juan. Vitocho. Ya, no, a ver, interesante, muy interesante lo que planteas, Víctor Andrés, fíjate. Sí, efectivamente, las clases medias, las clases bajas que han entrado a la clase media, han entrado con una conciencia de clase, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y han salido a las calles, es cierto, pero también ha salido a las calles en noviembre una clase media que le llamaban la generación del Bicentenario, totalmente equivocada, defendiendo a Vizcarra, ¿no? O sea que hemos tenido de todo un poco. Pero yo creo que sí, es importante que yo he estado, ayer estuve en un canal de televisión y me encontré afuera con una serie de gente que hace 10 o 20 años o 5 no salían a las calles a seguir a nadie, ¿no? Y ahora sí lo están haciendo. En buena hora, yo creo que está bien, es una conciencia, hay una toma de conciencia importante e interesante. Y eso creo que es positivo. Ahora, en el caso de Keiko, yo creo que Keiko, perdiendo, ha ganado un poco, ha ganado algo, en el sentido de que hay que recordar que ella ha llegado con 12% solamente a la segunda vuelta, ¿no? Y por ella, y ha conseguido pues prácticamente el 50%, ¿no? Entonces, toda esa campaña anti-Keiko que se hizo muy, muy grande en los últimos años, la ha revertido. Yo creo que en ese sentido ella ha recuperado un poco de imagen. Pero claro, la actuación de algunos de sus seguidores a veces no ha sido la más adecuada, pero en ese sentido ella recuperó imagen porque venía de muy atrás, ¿no? Ella y García eran los enemigos públicos del país, entonces García pues no quiso enfrentarlo y se fue por sus propios medios o manos, pero Keiko en el sentido que lo ha enfrentado con valor y bueno, y ha revertido en gran parte eso, ¿no? Esas son las dos lecciones que se sacan de estas elecciones. Señor Cheput, su apreciación sobre el futuro de la oposición, la lucha por la libertad. El tema de la unidad de la oposición es fundamental, ¿no? No sé. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que aún no tenemos un líder claro de la oposición. Pero, ¿por qué tendría, permítame ahí, señor, ¿por qué tendría que haber un líder? Porque siempre es necesario definir dos cosas. Pero eso no le parece que es pensar con criterios de campaña electoral. ¿Por qué más bien no volvemos a lo clásico? Es decir, un ideario, un programa, propuestas organizativas. ¿No cree que hay algo ahí que Porque revisar? la política es antropomórfica. ¿La lucha contra el apartheid la podría haber hecho un colectivo o solamente Nelson Mandela? La reforma política, no, te digo, si quieres planteamos eventos históricos y siempre hay una persona. La marcha de los 4 suyos la podría haber hecho la ONG Transparencia o Alejandro Toledo. O sea, hablemos con propiedad. Acá la política es antropomórfica y se requiere de un liderazgo y no hay liderazgos. Yo lamento la ausencia hoy en día de personas como Alan García, por ejemplo. O sea, se necesita políticos ancla. Y es por eso que en materia mediática se nos convoca, ¿no? Porque lamentablemente yo no veo liderazgo por otro lado, gente que diga las cosas claras, gente que esté mencionando cuál es el objetivo. La marcha ha sido una marcha de personas entusiastas, de buena voluntad. Yo felicito la forma como se ha organizado, pero yo les preguntaba, ¿cuál es el objetivo? Y no me sabían responder. ¿Por qué? Porque faltaba un liderazgo contundente. Y yo les decía, el objetivo debe ser una convocatoria a nuevas elecciones. No fraude. Y sobre todo con ese tipo de voceros que eligió Keiko Fujimori sin ningún tipo de peso político específico. A mí me daba risa, y ya no menciono los nombres por caridad, que les digan, quiero pruebas, quiero pruebas. ¿Y quién ha dicho que se necesitan pruebas para empezar el inicio de investigación de un fraude? El que habla, en el año 2000, habló de los indicios encontrados a lo largo y ancho del país y que me permitían inferir de que había fraude ante la comunidad internacional. Acá no podían decir lo mismo
Hemos encontrado una serie de indicios a lo largo y ancho del país de que ha habido fraude y necesitamos que se investigue, que haya auditoría. Les decían estos señores que se paseaban por los medios, deme las pruebas. No tengo. ¿Y quién ha dicho de que se necesitan pruebas? Entonces, Keiko y su entorno son responsables de la situación a la cual hemos llegado, por elegir ese tipo de voceros, por no definir claramente el objetivo, por no tener capacidad de renuncia, por no entender lo que estamos viviendo. Si ella hubiera tenido capacidad de renuncia, la noche del 7 de junio hubiera dicho, yo no reconozco este proceso, como lo hizo Toledo en su momento. Y de ninguna manera voy a permitir que me roben los votos. Eso, ¿sabes cuándo lo ha dicho? Anoche. Recién anoche, en la claudicación, en el momento final, dice, me han robado, mira, escúchame, recién anoche, dice, me han robado la elección, me han robado los votos. Yo le pido, ¿Por qué no lo dijo hace 7? ¿Por qué no lo dijo hace 40 días? Lo noto muy, todos estamos muy segura, todo demócrata, todo republicano en este momento tiene que estar muy sensibilizado con lo que está pasando en el Perú, pero le pido una reflexión hacia adelante. ¿Cómo ve usted el futuro de la oposición, señor Chepuz? Bueno, como te digo, yo tengo la indignación que es propia de aquellas personas que están viendo lo que se viene, ¿eh? No, bueno, es bueno seguramente. que eso esté grabado. La gente no se está dando cuenta de lo que se viene. Mira la forma como se sigue manipulando los medios de comunicación, mira las acusaciones contra periodistas, mira el silencio al que están condenados los principales opositores, mira la desarticulación de la oposición, mira la falta de liderazgo, mira el silencio empresarial. O sea, todo es como un calco y nadie se cae de espaldas en este país. Después van a venir las quejas. Entonces, yo veo el futuro de la oposición hoy desarticulado. Se necesita cuanto antes que un grupo de personas, al igual como se articuló el Foro Democrático, empiecen a unirse para formar una real oposición, no en el Congreso, desde fuera, que incorpore actores mediáticos, políticos, del arte, empresarial, y realmente se conviertan en una fuerza interesante para evitar los despropósitos que van a ser convalidados por este Congreso. Mira lo que digo, van a ser convalidados por este Congreso. Porque una cosa es un Congreso de 18 meses, como el que se va, y otra cosa es un Congreso que tiene 5 años por delante que quiere quedarse. Entonces, ante esa situación, necesitamos articular un colectivo afuera que al día de hoy no tiene un liderazgo claro. Señor García Belaúnde, un tema final para ambos. Más pesimismo, más optimismo. ¿Cuál es el balance en esta situación? ¿Podemos salvar la libertad o digamos... A ver, yo no soy tan pesimista como Juan. Yo entiendo la indignación de Juan perfectamente bien y todo lo que ha dicho tiene mucho sentido. Sí, la política es antropomorfa, en eso estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿la revolución cubana hubiese tenido éxito sin Fidel Castro? ¿Lo que pasó en Polonia hubiese tenido éxito sin Lech Walesa? ¿Lo que pasó en Sudáfrica hubiese tenido éxito sin Mandela? Difícil, muy difícil, ¿no? Señor García Belaúnde, ahí hay un detalle. Detrás de Mandela estaba el Congreso Nacional Africano, que es la organización social y política más poderosa de la historia de África. Detrás de García estaba el partido más organizado. Cuando surge García, estaba el partido del siglo XX, el APRA, que es la organización política más organizada y social de América Latina. Detrás de Martin Luther King están las iglesias presbiterianas, básicamente, que eran una red y una organización social impresionante. Cuando yo me refiero a volver a lo clásico en el tema político, me refiero a lo que hacía Acción Popular y Fernando Belaúnde Terry, organizar a la población. Eso lo hemos perdido en la reflexión como políticos. De acuerdo, pero es antropomorfa la política, eso no quita, una cosa no quita la otra. Y si hay este tipo de organizaciones, necesitas un liderazgo también. O sea, el líder necesita tanto a la organización como la organización al líder, o sea, van de la mano. Nosotros lamentablemente no vemos que haya eso en el Perú en este momento, ni uno ni lo otro, o ambas cosas mitad embrionariamente, ¿no? Y entonces yo creo, y además con algo que también llama la atención, que tampoco el señor Castillo tiene liderazgo para lo contrario, para imponerse.
no está, el liderazgo no está en él, salvo que descubramos después que es su gran líder, pero de momento no. Yo siempre he dicho que más que el izquierdismo del señor Castillo me preocupa su ignorancia. Y eso va a ser acá importante, claro. Es fatal que un presidente sea ignorante, evidentemente, pero si es inteligente, la inteligencia cubre muy bien la falta de cultura, la falta de formación. Ojalá que el hombre sea inteligente y se dé cuenta que tiene que dejar de lado a sus fanáticos colegas, a sus fanáticos amigos, a sus fanáticos sostenes y enrumbar un poco el camino. Lo que decía una de las congresistas que le escuché de su bancada, ¿no? Tiene que correrse al centro. Si Castillo se corre al centro y empieza a tratar de gobernar, hacer un gobierno reformista más que cambiario, un gobierno que quiere hacer algunos cambios que el Perú necesita, pero en democracia, con cierto consenso, buscando cierto respaldo, bueno, pues podrá gobernar. Será un gobierno como el de Correa, será un gobierno como el de Evo Morales, gobiernos izquierdistas que gastan mucho dinero, que se van a endeudar, pero que no van a quebrar al país. ¿Qué no van a quebrar al país? Entonces, eso es lo que puede pasar. Y yo no sé si eso es lo que vaya a pasar, pero eso es lo que aconsejaría a este señor que haga, ¿no? Que se corra al centro y que abra un poco el abanico. Y con eso el Perú no perderá gobernabilidad. De lo contrario, vamos acá a un choque de trenes, ¿no? De acuerdo. Señor Cheput, reflexiones finales. El presidente Castillo no va a tener luna de miel. Y las señales que dé de acá al 28 de julio van a ser muy importantes. Y desde mi punto de vista son 4. Número 1, ¿quién será el presidente del Consejo de Ministros? Responsable de llamar al resto de ministros del gabinete. Número 2, su relación con las Fuerzas Armadas. Hay que ver ahí si se ratifica o no al general Astudillo, como se está planteando, hasta fin de año, o si este es cambiado. Número 3, si insiste o no en la presidencia del Congreso, que hasta donde sé va a insistir en tener la presidencia del Congreso. Y número 4, el mensaje presidencial, en donde deberá decir si envía el proyecto de ley para Asamblea Constituyente, o convocatoria a Constitución, o referéndum, el modelo que se quiera. Van a ser los elementos que nos van a permitir señalar si estaba o no equivocado. Desde mi punto de vista, no va a haber gabinete multipartidario, va a haber cambios en las Fuerzas Armadas, va a convocar a Asamblea Constituyente y va a insistir en la presidencia del Congreso. Eso es la antesala del desastre y debemos prepararnos a articular una posición consistente con un liderazgo claro que al día de hoy no lo tiene la oposición. Muy bien, infinitamente agradecido al señor Juan Cheput, al congresista, le digo, al congresista Cheput, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, son parte de la élite política en el Perú. Yo siempre he sostenido, al margen de cualquier diferencia, que si en el Perú hubiera un Senado, ambos tendrían derecho a estar representados ahí, pero no estamos en ese momento el día de hoy. Estamos en un momento dramático en que el Perú debe definir si mantiene las libertades políticas o económicas o se rumba en una noche autoritaria, por decirlo menos. Bien, muchas gracias a ambos y infinitamente agradecido. Muchas gracias. Un saludo, Víctor. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.